Buenos días, Dios los bendiga a todos. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días a todos los que se conectan con nosotros. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario en el que se conecten a través de nuestro canal en YouTube. Dios los bendiga muchísimo. Hoy vamos a hablar acerca de servir a pesar de la prueba. ¿Amén? En nuestra vida nos han enseñado muchas veces a gestionar las emociones o la información una a la vez. Pero la verdad es que nuestro cerebro tiene total capacidad para poder resolver y poder percibir múltiples informaciones de forma simultánea. Y por eso es que últimamente, de 10 o 12 años para acá, es que se ha vuelto tan importante esta palabra de inteligencia emocional. Antes, nosotros si pasamos por una desgracia, por una prueba o por un mal momento, y al mismo tiempo venía una buena noticia, es como que uno, ok, ¿cuál asimilo? ¿Cuál escojo? ¿Cómo me siento? ¿Sí? Y la vida no viene por semáforo, amarillo, azul, rojo. Nosotros podemos estar emocionados por una gran noticia y de repente recibir una pésima noticia. ¿Qué hacemos? ¿Qué postura tomamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos alegramos o nos sentimos mal? Ahora, la palabra de Dios nos enseña que por encima de los sentimientos que nosotros podamos tener o las emociones que podamos percibir, hay algo que se llama dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Y el dominio propio hoy va a ser clave que usted lo entienda. Porque cuando nosotros dominamos o usamos el dominio propio, ya no somos como las olas del mar, que van y vienen y somos arrastrados por nuestro sentir. Que no está mal sentir, lo que está mal es continuamente estar en una montaña rusa de emociones en las cuales somos incapaces de tomar una decisión por falta de criterio, por falta de estabilidad. ¿Qué hago? ¿Me quedo, me voy, camino, me paro? Aplaudo porque el momento es espectacular, pero al mismo tiempo, si recibo una mala noticia, aplaudo, pero aplaudo triste. ¿Nunca les ha pasado tener dos noticias al mismo tiempo de forma opuesta? ¿Y cómo lo perciben? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo abordan? ¿Lo celebramos? ¿No lo celebramos? ¿Lo dejamos pasar? ¿Nos hacemos los locos? ¿Qué hacemos ante esas situaciones? Porque la vida, como dicen por ahí, no viene con instrucciones. O como dicen en otros lugares, las licencias no se sacan en una cajita de Conflay. La vida viene como ella es. Y nosotros la percibimos dependiendo de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y de cómo manejamos o gestionamos nuestras emociones. En la medida que tú seas más inteligente emocionalmente o sepas gestionar mejor tus emociones, tú vas a poder tener más equilibrio o menos equilibrio. A la mayoría de nosotros, si es por no decir el 100%, nos ha pasado de tomar malas decisiones por impulsos. No, yo creo que esto, y después que tú accionas, tú dices, por aquí no era. Esto no era, él no era, aquí no era, ella no era. Pero, como dicen por ahí los dichos de los viejos, aprendiendo aprendiendo a dañar se aprende.
Pero esa no es la forma de Jesús. La forma de Jesús es aprender a través de la obediencia y de la revelación. Amén. Cuando uno lee la palabra de Dios y uno aprende de ella, aprende que cuando uno maneja el dominio propio, uno tiene o debería tener control en todas sus áreas. A Jesús más de una vez lo intentaron agarrar desprevenido, con preguntas trampa. Y el tipo siempre estaba con un vaso de agua, relajado, y siempre tenía una respuesta que los dejaba sin la siguiente pregunta. Inclusive, hay un momento en que le dicen a Jesús, claro, es que tú puedes echar los demonios fuera porque tú eres Belcebú, que traducido a el hebreo original significa príncipe de los demonios. Como tú eres un demonio, entonces los demonios te hacen caso y tú los puedes mandar a que se vayan. Pero después de la pregunta, Jesús les hace una pregunta a su pregunta, no les responde. Y les dice, yo les voy a responder su pregunta si ustedes responden primero a la mía. Juan el Bautista, ¿con qué autoridad bautiza? ¿Con la del cielo o con la de la tierra? Y los puso entre la espada y la pared. Los tipos agarraron en consenso y dijeron, si decimos que bautiza de parte del cielo, lo que estamos tratando de hacer, que es amedrentarlo, se anula. Por lo cual estamos dándole validez a Juan el Bautista. Eso no va a pasar. Pero por lo contrario, si decimos que su bautismo es de la tierra, el pueblo está aquí al frente de nosotros, eso significaría que negaríamos que él es un profeta y nos van a apedrear. Entonces dijeron, muchachos, vamos a decir que no sabemos. Y dice la Biblia que responden, no sabemos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Así como ustedes no saben darme una respuesta, yo no les debo una respuesta. Y Jesús agarró y se fue. O sea, le habían puesto la trampa de las trampas. Y Jesús dijo, estos sí son barbarazos. ¿Está bien? Ok. El tipo se quedó tranquilo y les respondió con otra pregunta. Cuando usted lo han abordado y lo ponen en una situación comprometedora, o está usted entre la espada y la pared, reaccionar es la peor respuesta. Usted debe mantener la calma y con tranquilidad, dominio propio, calmando sus emociones y calmando sus pensamientos, usted va a poder responder con la palabra, con lógica o con criterio. O con las tres en el nombre de Jesús. Ahora, yo le voy a hablar de una experiencia mía para que usted entienda lo que significa sembrar y cultivar y cosechar el dominio propio. No significa que yo ya lo haya logrado en su totalidad, pero vamos a decir que voy por el buen camino. Hace aproximadamente un mes, Juan Pablo, que es mi hijo, tiene 2 años, estaba en el área de niños y estábamos haciendo una remodelación y en uno de esos momentos él sale corriendo y como estábamos en una remodelación se cae y cuando se cae se corta con un perfil la mano y un montón de sangre alrededor de él. Cuando me dicen, pastor, no sé qué tal, y yo escuché a Juan Pablo llorar, ya a tu hijo tú le conoces el llanto. Ya tú sabes cuando es de queja, cuando es de esto, cuando es de aquello. Y cuando yo escuché el grito de Juan Pablo, yo dije, aquí pasó algo. Y salí volando. Cuando llego, o sea, la mirada de Juan Pablo a mí me desencajó totalmente. Y yo soy difícil para que me desencaje. Y para que me agarre sorprendido. Pero es que la situación me dejó atónito. Veo a Juan Pablo asustado, con miedo, llorando,
como que papá, no sé qué pasa, con la mano abierta y un baño de sangre alrededor. Si en ese momento yo hubiese caído a gritos al mundo, a todo el mundo, agarro a mi muchacho y me monto en el carro y le doy para allá, de repente hubiese resuelto. Pero yo ahora le voy a mostrar un contraste. Obviamente el corazón se me quería salir. Tenía un miedo terrible por todo el sangrero que había alrededor de él. Estaba obviamente molesto. Pero lo primero que hice fue respirar profundo. Recuérdense que yo lo que les enseño también lo aplico. Intenté lo máximo que yo pude alejarme del minuto de estupidez. Ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones. Y respiro profundo y le tapan la mano a Juan Pablo y lo cargamos para llevarlo a una clínica. Pero mientras tanto, dentro de mí, aunque mi corazón estaba tucún, 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 yo le dije, Señor, dame la calma. Y empecé a orar. Espíritu Santo, guíame y muéstrame a dónde tengo que llevar a mi hijo. Obviamente, con los gritos y el llanto de Juan Pablo, la desesperación de la gente que tenía alrededor y el montón de sangre en el piso. Yo respiré profundo. Señor, dominio propio. Tragué un buche de clavos y seguí orando. Señor, te pido que nos guíes a dónde debemos llevar a Juan Pablo. Obviamente en mi primera reacción yo podría decir, no, voy a tal clínica, voy a tal hospital. Pero ya Dios sabe qué personas están en cada lugar de las emergencias de cada hospital y cada clínica. Yo no. Oro y Dios me dice, lo vas a llevar a este lugar. Ok. Cuando llegamos al carro, ya yo venía bajando por las escaleras, orando, y cuando me siento, Nico me dice, ¿a dónde llevamos a Juan Pablo? Y le dije, lo vamos a llegar a este lugar. Obviamente, más rápido, más furioso, se metió por todos lados, pero yo le decía, hijo, tenemos que llegar vivos todos. O sea, es un balance entre equilibrio, madurez y una emergencia. Llegamos hasta la emergencia, nos abren, nos atienden, pero yo sinceramente, para serles franco, nunca he sido el más valiente con la sangre, ni con las agujas, ni con los doctores. El día que un demonio se vista de aguja, yo ese día me desmayo. Cuestión de que llevamos a Juan Pablo, lo llevamos ahí, y cuando ya yo logro calmarme de la situación, ahí me cayeron todos los piojos. Me estaba desmayando, se me nubló la vista. Estaban atendiendo a Juan Pablo y me estaban atendiendo a mí. Con alcohol, que no sé qué tal, tenía ganas de vomitar, me sentía mareado, me sentía culpable por la situación. Pero en ese momento, yo agarré y tomé un versículo que me ha ayudado durante toda mi vida en este camino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y lo repetí tantas veces fuera necesaria hasta que yo me lo creyera. Aunque me sentía mal, aunque tenía ganas de llorar, aunque tenía ganas de explotar, aunque tenía ganas de todo, yo me controlé porque mi hijo me necesitaba. Pasa todo el suceso y la señora le empieza a hacer los puntos a una manito chiquitita. Cuando yo veo esa aguja, yo ahí me quería volver a desmayar otra vez. Tenía rabia, tenía un montón de sentimientos mezclados en el pecho. Pero yo dije, Señor, si tú me dijiste que teníamos que venir hasta aquí, es porque tú estás al control. Empecé a orar por mi corazón, por mi mente, y ella siguió, porque yo tenía a Juan Pablo con mi rostro aquí y el de él aquí para que él no pudiera voltear y que no viera la sangre mientras me estaba perforando el tímpano con los gritos y la llorada del dolor. Pero me turné con el pastor Luis, con el pastor Nico y nos relevamos.
La señora empieza a coserle los puntos, obviamente le pusieron anestesia, toda la cosa. Y después de eso, lo mandan a su casa, tranquilo, con unos medicamentos para el dolor y todo eso. Pero hoy en día, tú ves la cicatriz de Juan Pablo y prácticamente no se nota, no se ve. Obviamente todavía se ve rojita porque fue hace un mes o un mes y medio. Pero la costura fue tan buena que yo sé que cuando crezca no se le va a notar. Y así Dios hace con las heridas de nuestro corazón. Cuando nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos, nosotros corremos con la responsabilidad de la decisión, de a dónde vamos, quién nos atiende y todas las cosas. Pero cuando es Dios quien nos guía y es Dios quien nos va llevando, Dios busca que a pesar del dolor, nuestras cicatrices sanen tanto que no se noten, a menos de que nosotros queramos hablarlas. El dominio propio no nada más sirve para las emergencias, sino sobre todo para no tomar decisiones tontas, impulsivas. Ayer estoy con Juan Pablo en la piscina y llegan justamente a la piscina dos muchachos. Juan Pablo se está bañando en la piscina y estos dos muchachos empiezan a saltar en la piscina, a tirarse de clavado y Juan Pablo estaba... Entonces ellos empiezan a hacerle juego a Juan Pablo y Juan Pablo empieza a hacer juego a ellos y empezamos a hablar. Y los dos muchachos eran caddies de jugadores profesionales de golf del PGA Tour. Ahora, entonces, entre hablando y hablando, los tipos me dijeron algo impresionante. Yo digo, y dentro de todo tu trabajo, ¿qué es lo que hace un caddy? Porque el caddy es el que acompaña al jugador de golf. Y me dijeron una respuesta que no aparece en la Biblia, pero debería ser bíblico. Ellos me dijeron, mira, nuestro trabajo es que como los jugadores profesionales son tan profesionales y son tan buenos, generalmente se quieren arriesgar e intentan hacer cada estupidez que no te imaginas. Y nuestro trabajo es que ellos el 90% de las veces no hagan estupideces. Apégate al plan, vamos a hacerlo así y vamos a ganar el juego. Y yo decía, wow, ese es el Espíritu Santo, pero en el golf. ¡Qué increíble! Claro, porque cuando tú tienes la mirada de Dios, o la mirada de Cristo, o el conocimiento de la palabra, tú lo relacionas. Y el Espíritu Santo fue exactamente lo que yo le permití hacer, porque el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Ahora la cosa es, yo le dejo al Espíritu Santo guiarme, porque si el jugador profesional de golf no se deja guiar por el caddy, no, mira, nos vamos a meter entre las palmeras, le vamos a dar el coco y caemos en la bandera. Obviamente no, te puede salir una vez en 10 años, pero tomando decisiones así, y no vamos a llegar muy lejos. Cuando Juan Pablo se corta y está el baño de sangre alrededor, mi primera reacción no fue espiritual. Yo quería explotar por los aires. Pero yo oré por mi corazón, por mi mente, y respiré y me calmé. Cuando nosotros estamos ante la vida en situaciones duras, de emergencia, una decisión única que nos pone entre la espada y la pared, que es un life changing, o sea, que va a ser determinante esa decisión en nuestra vida, yo le doy un consejo muy pequeñito, pero muy útil. Dígale a Dios que lo guíe. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca. Y nosotros los seres humanos somos mucho a prueba de ensayo y error, ensayo y error. Así se forma nuestra experiencia. Bueno, tomo un curso, aprendo de los errores de metí la pata, pero me levanto y así voy. Pero el Espíritu Santo y Dios no necesitan experiencia. Y el que tiene experiencia no improvisa, ya sabe lo que tiene que hacer. Hay momentos de nuestra vida que inclusive a pesar de que tuviéramos el conocimiento, los nervios hacen que tomemos malas decisiones. Y muchas de nuestras malas decisiones quizás no pasan porque tengamos
nos falte el conocimiento, no sepamos qué hacer en el momento, no tengamos las posibilidades, no tengamos las herramientas. No, quizá tenemos todo eso, pero nos traicionan nuestras emociones. El nervio, el impulso nos traiciona. Y después de que tomamos la decisión, bueno, me salió bien, pero me pudo haber salido mejor. Pero cuando uno escucha a Dios, cada decisión va a ser excelente. Ahora, le voy a mostrar cómo es ser guiado por Dios. Porque uno piensa que cuando uno es guiado por Dios, significa que todas las decisiones y todo el trayecto, todo el transcurso es perfecto. Y nada más lejos que eso muchas veces. Tenemos perfectamente la vida de José. El plan de Dios era hacerlo el vicepresidente de toda una nación y de una dinastía y de una jerarquía. Pero ¿cómo hacía Dios para llevarlo hasta el lugar más alto solamente por debajo del rey? Lo vendieron sus hermanos, lo dieron por muerto, lo llevaron como esclavo, lo vendieron a una casa, una mujer se quiso aprovechar de él, salió corriendo, lo inculparon injustamente. Dentro de la cárcel el tipo se vuelve el administrador de la cárcel. Dios permite que el copero y el panadero lleguen a la cárcel. Les revela el sueño al copero y al panadero. Sucede como él dijo. Al tiempo, el copero se acuerda de que había un hombre de Dios en una cárcel que le reveló un sueño. Se lo dice al rey. El rey lo manda a llamar. Él le revela la profecía. El rey queda atónito y le dice, bueno, pero espérate, ya va. ¿Quién mejor que tú, que me acabas de mostrar que vamos a pasar por 7 años malos y 7 años buenos para llevar la administración de esto? Y puso a José, después de muchísimos años, en la máxima autoridad que podía, por un motivo, para que salvara a su familia y a su pueblo y que no murieran de hambre. Ahora, en el proceso en el que Dios te está guiando, cuando tú ves esos bajones, tú dices, no, este no puede ser Dios. ¿Cómo que me van a vender como esclavo? ¿Cómo que a mí me van a traicionar? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que aquello? Pero como decía Steve Jobs, los puntos se hilan hacia atrás. El único capaz de hilar los puntos hacia adelante, porque conoce el futuro, es Dios. Ahora, si tú oras por tu vida, por tus sueños, por lo que tú tengas, y tú dejas que Dios obre, aunque tú veas que el escenario primero no es el mejor, es como los artistas. Cuando tú ves que un pintor empieza un cuadro, tú ves, este tipo está pintando medio borracho. Y cuando ves que sigue pintando, que esta broma no tiene forma, yo no voy a pagar ese dineral por eso. Y cuando el tipo está empezando a terminar el cuadro, empiezas a ver la forma que le da. Y la vida es así. Ahora, como empecé este mensaje, cuando tenemos buenas noticias y malas noticias al mismo tiempo, ¿somos capaces de gestionarlo sin que se enferme nuestro corazón? Tenemos la capacidad, la inteligencia emocional, el dominio propio, la templanza, la paz en medio de la tormenta para saber pilotear con estabilidad. Eso es sumamente importante. Porque si no, las oportunidades buenas que se nos presentan en la vida, si estamos mal, las desaprovechamos o no las vemos. Porque estamos inmersos en una mala situación. Ahora, fíjate esto qué bárbaro lo que enseña la Biblia. Es fuerte, es importante, pero quiero que lo tomes de la mejor manera y para ti sea un estándar de una herramienta si te es posible. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 4. Mira bien. Así que, hermanos míos amados, no es que no haya amor en la carta, hay amor. Pero a pesar de amor, Dios a quien ama, corrige.
igual que usted a sus hijos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en Dios, amados. Ruego a Evodia y a Sintique, que son dos personas, un hombre y una mujer, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también, un hombre, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense, gócense en el Señor siempre. Les repito, alégrense. Ahora, yo siempre leo lo que dice la Biblia, pero también leo entre líneas lo que no dice. Cuando dice que oremos o que oren porque estén en un mismo sentir, significa que no estaban en un mismo sentir. Por lo cual, la carta de Pablo está explicando algo muy impresionante que se lee entre líneas. Hay gente que de repente puede caminar con Dios o puede caminar con los discípulos, pero no como los discípulos. Hay gente que puede caminar contigo en la visión y no formar parte de la visión. Hay gente que puede caminar contigo en la misma dirección y no compartir contigo el objetivo y la meta. Internamente, son personas que sabotean el propósito, la visión, la meta o a donde el equipo quiera ir o lo que Dios quiera hacer. Ahora, fíjense que Pablo no habla ni con rencor, ni con odio, ni con burla, sino que dice más bien en compasión. Vamos a orar por ellos. Porque están caminando con nosotros, pero no como nosotros. Ellos quieren ver el poder de Dios, pero no están formando parte de Dios. Pero después dice, añadiendo más peso, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y esto es sin igual, porque en la Biblia no vuelve a mencionarse algo como eso. Aunque yo sea pastor y Dios me haya dado dones, talentos o discernimiento, yo sería incapaz de decir con el dedo quién está escrito en el libro de la vida y quién no está escrito en el libro de la vida. Esas son palabras mayores. Es como decir, yo sé quién camina conmigo siendo salvo y quién camina conmigo no siendo salvo. O sea, estas son otras palabras. Pero Pablo tenía el don y el discernimiento, la capacidad de ver quiénes caminaban con él, con qué corazón, si eran salvos o no eran salvos, y cuál era el propósito que tenían, y si estaban cumpliendo el propósito que tenían caminando con él. O sea, un espectro de visión total. Ahora, nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros equipos, la gente que camina con nosotros, ¿camina como nosotros o solamente con nosotros? Porque si camina con nosotros, pero hacen lo que les da la gana, esos son los alborotadores. Pero los que caminan con nosotros y además caminan como nosotros, son los que hacen el esfuerzo de remar en la misma dirección. Y en una compañía, al igual que en una iglesia, el que no rema pesa. Si usted no está remando en la misma dirección que yo, compadre, usted no está haciendo nada sentado al lado mío. Usted está haciendo que nos cueste más remar porque usted le está agregando peso sin esfuerzo a esto. ¿Eso se entiende? Y en la vida puede que nosotros caminemos de las dos maneras. Puede que hayan lugares en los que nosotros vamos y caminamos con ellos y como ellos. Y hay lugares en los que caminamos con ellos, pero no como ellos. Hay lugares en nuestra vida en los que nosotros pensamos, hay otros lugares en nuestra vida en los que nosotros avanzamos y ayudamos a lograr los objetivos. Ahora,
En la vida y en la fe, ¿cómo se traduce esto? Jesús, en muchas oportunidades, quisieron distraerlo. Pero él tenía un objetivo claro. Él tenía que llegar hasta la cruz. Y a pesar de que Pedro le cortó una oreja a un soldado para que no agarraran a Jesús, a pesar de que sus discípulos le decían, pero no, ¿cómo tú vas a morir? No puede ser. A pesar de que Satanás lo tentaba y lo apoyaba, porque si Jesús quería, 10 millares de ángeles llegaban y destruían todo. Al final, Él es Dios. Él tenía el poder en su mano y la capacidad de ser así. Y no lo hizo. Porque Él tenía que llegar hasta la cruz como una oveja al matadero. Como un cordero al matadero, sufriendo y en silencio, para que el precio por nuestros pecados valiera. Y a pesar de que en ciertos momentos los discípulos caminaban con Jesús, había momentos en los que caminaban con Jesús, pero no como Jesús. O sea, no ayudaban al propósito. Y muchas veces en nuestra vida hay gente que camina con nosotros, pero que no ayudan al propósito. ¿Y qué vamos a hacer? Nos molestamos, los despedimos a todos, tiramos todo por un tubo y 3 llaves, o tenemos dominio propio, nos calmamos y oramos por ellos para que Dios los enderece. O si somos nosotros, porque Dios nos enderece. Porque siempre pensamos que el error es del otro y no que nosotros somos los que estamos cometiendo el error. Entonces, nosotros podemos estar en cualquiera de los dos lugares. En la vida, uno tiene que aprender con claridad 2 cosas. Si usted aprende estas 2 cosas, usted va a poder caminar con Dios de forma madura en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Créaselo, porque si usted no se lo cree, no se le añade. Amén. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el gozo. Uno puede experimentar multitud de veces la felicidad, por momentos, por logros, por éxitos, por situaciones, por entornos, por gente, por ambientes, por múltiples cosas por las que yo me sienta feliz. Y el gozo está ligado directamente a una convicción que se desarrolla por una relación. Por ejemplo, a pesar de que la pastora y yo cuando empezamos el matrimonio éramos perro y gato, nosotros teníamos gozo, a pesar de que quizá a veces no había tanta felicidad. Porque yo decía para el norte, ella decía para el sur. Hoy no vestimos en nada, ella decía blanco. Hoy quiero pizza, ella quiere pasta. Era siempre así. Sigue siendo así, pero ahora con más amor. Pero yo nunca dejé que la felicidad dominara mi propósito, mi matrimonio, mi familia, mi propósito en la iglesia, mi trabajo, mis empresas, después de que llegué a Dios. Porque si hoy estoy feliz y mañana no estoy feliz, entonces voy a tomar las decisiones con tristeza o con felicidad. Y quien va detrás mío ve lo inestable que yo soy para ser seguido o para seguirme. Por lo cual, ¿quién quiere seguir a alguien con ese calibre de inestabilidad? Nadie. Porque hoy día estamos aquí, el día de mañana, bueno, no sabemos, capaz nos vamos por un barranco. Pero aleluya, gloria a Dios. No seas loco. No seas loco. La convicción que yo desarrollé con mi esposa hizo que yo tuviera una relación tan firme que a pesar de los problemas, yo continúo al lado de ella y ella continúa al lado de mí. Gracias a Dios. Pero si fuese que nosotros cultiváramos nuestro matrimonio a punta de momentos felices, yo toda la semana tengo que buscar un momento feliz, un momento feliz, un momento feliz, un momento feliz, un momento feliz. Y eventualmente eso agota. Eventualmente eso cansa. Eventualmente eso te drena completamente la energía. Porque no estás por una convicción, sino por una emoción. Y en este caso, el matrimonio
es una convicción, no una emoción. Usted debe casarse enamorado, enamorada, sí, pero todos los días usted tiene que tomar la decisión de decir, yo estoy casado con esta persona y yo voy hacia adelante. Esta es mi empresa y yo voy hacia adelante. Esta es mi familia y así como están locos, yo voy para adelante. No importa. Tú no tienes ex familia, ellos siguen siendo así aunque estén locos. Pero ¿qué hacía Pablo? A su familia de la fe, aunque no eran de sangre, oraba por ellos. Oraba por ellos. Mira esto, te leo este versículo. Dice Nehemías 8:10, porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Traducido esto es, la convicción que desarrollo por mi relación con Dios es mi gozo. Y ese gozo es lo que me hace fuerte. Por lo cual la gente, aunque quiera tumbarme, no va a poder, porque mi fuerza viene de Dios, no viene de mí. Y yo no conozco al primero que haya tumbado a Dios. ¿Se entiende eso? Ahora, si yo anclo mi fortaleza a mi felicidad, a mi conocimiento, a mi experiencia, el día que una situación pueda más que yo, hasta ahí llegué. Ese fue mi carta de testamento. Ya, se finí. Sin embargo, como nosotros anclamos nuestra fe en Dios, nosotros no seremos movidos, dice la Biblia. ¿Amén? Pero dígame que usted lo cree en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, mire esto. Lléveselo, atesórelo, guárdelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante su fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo futuro. Y aquí viene punto y coma. En lo cual ustedes alégrense, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba su fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada su fe, probada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creen aunque ahora no lo vean. Alégrense con un gozo inefable y glorioso. Cuando tú compras oro, ¿tú lo quieres comprar de mala calidad? Nadie quiere comprar oro de mala calidad. Pero para que la calidad del oro sea buena, tú tienes que refinarlo. Y refinarlo significa depurar todo lo que contamina el oro. Para quitar lo que contamina el oro, se ponen en calderos y ollas de fuego de altísima temperatura. Y como el oro es uno de los metales más duros, su punto de volatilidad es casi neutro, por lo cual casi equipara la atmósfera, por lo cual no evapora. Otros metales no tienen esas características. Sí, yo era bien bueno en química. Siempre me gustó. Y el metal, o el oro, cuando llega a su máximo estado de pureza, se transforma en un líquido que es casi como un cristal. Es impresionante. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de verlo, no la pierda. Es uno de los fenómenos más impresionantes del mundo.
Ni siquiera el diamante puede atravesar ese proceso porque sus características físico-químicas no le permiten eso. Entonces, el oro se purifica a través del fuego. Uno dice que uno tiene fe hasta que la prueba toca la fe. Si mi fe está anclada en cuanto yo sé, y escuche con claridad, porque se lo quiero decir con mucho tacto, pero con mucha sabiduría. Yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia y no mucha fe. Y hay gente que tiene muchísima fe, aunque no tenga tanto conocimiento de la palabra. Pero una no funciona sin la otra. Porque yo puedo tener una fe ciega y eso es peligroso. En Corea del Sur, en una oportunidad, en una de las iglesias más grandes del mundo, 2 coreanas dijeron, no, porque si Pedro pudo caminar en las aguas, nosotros también vamos a caminar por las aguas. E intentaron caminar en las aguas y se ahogaron. Y murieron. Ellas no tenían falta de fe, tenían mucha estupidez. Entonces, tener una fe ciega te lleva a hacer este tipo de cosas. Tener una fe desarrollada por la prueba te da la convicción de a dónde te lleva Dios y a dónde no te está llevando Dios. Y cuando Dios te lleva a un lugar, a pesar de que no se vea el lugar correcto, a pesar de que no se vea el lugar apropiado, a pesar de que se vea horrible, si Dios te llevó ahí, tranquilo. Mantén la calma, mantén el dominio propio, ten paciencia por un tiempo, porque puede ser que tu fe sea probada a través de un poco de aflicción, como dice. Pero esa aflicción es la que va a purificar tu fe. Nosotros aprendemos de nuestras victorias, pero de las cosas que más aprendemos son de nuestras equivocaciones. Porque uno dice, esa no me vuelve a pasar otra vez. No me vuelve a pasar. Entonces, uno, cuando es pasado por pruebas, quieto, tranquilo. Y con esto le voy a dar un ejemplo. En una oportunidad, yo estaba jugando polo y al caballo se le fue la rienda. Y son caballos profesionales de mucha fuerza y muchísima velocidad. Y cuando yo empiezo a chequear el caballo, no me responde. Y ese caballo ha empezado a acelerar 20, 30, 50, 60 kilómetros por hora. Cuando tú vas en un carro a 60 kilómetros por hora, pareciera que estuvieras en una cita en la pradera. Cuando tú vas encima de un caballo a 60 kilómetros por hora, los cachetes te hacen así. Y el caballo es una mezcla con pura sangre. O sea que el caballo iba aumentando más la velocidad. Y los caballos tienen, al igual que los carros, algo que se llama punto ciego. Y no es visual, es emocional. Esto es increíble. Los caballos son animales herbívoros que ellos son cazados, ellos son la presa. Por lo cual ellos siempre están atentos a lo que está pasando. Y cuando no ven algo, el miedo los bloquea. ¿Y yo qué empecé a hacer cuando el caballo no me empezó a responder? Yo dije, se me salió esto de control y esto puede terminar muy mal. Yo respiré hondo, empecé a calmarme, a pesar de que el caballo seguía aumentando cada vez más la velocidad. Empecé a taparle los ojos. Él seguía con la velocidad. Claro, eso no lo hagan en sus casas. Yo soy una persona que sabe montar a caballo de forma profesional muy bien y me agarré de las riendas y de la silla de una manera específica y tuve que estirarme para taparle los ojos al caballo. Si no sabes hacer eso, es probable que te fractures todo si te caes. No lo hagan en sus casas. Le tapo los ojos al caballo y el caballo empieza a hacer y empezó a agarrar más fuerza. Y yo decía, ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Y empecé a doblarle el cuello. ¿Para qué? Para que su sentido de gravedad y orientación empezara a desbalancearse.
lo que lo iba a obligar a tener que bajar la velocidad. Efectivamente, empiezo a doblarlo y el caballo empieza a bajar la velocidad. Y no sé cómo, con los 2 dedos que me quedaban, empecé a doblar más la rienda para que él hiciera esto. Y él empezó a bajar cada vez más la velocidad. Yo estaba muerto del miedo. Porque a esa velocidad de verdad te caes y te fracturas todo, hasta el apellido. Cuando yo veo que ya el caballo empieza a girar en su entorno, también es peligroso bajarse de repente. Porque si tú te bajas y él se levanta en 2 patas, fuiste. Haces así como las comiquitas, como el coyote. ¡Fui! Sales así volando. Y cuando yo lo veo que él está haciendo eso, si yo lo sigo haciendo, los caballos por naturaleza tú los sientas, pero eso yo no lo sé hacer. Por lo cual no me iba a poner a inventar. Y cuando yo veo que él ya está así, yo tuve que tomar una decisión. O yo salto ahora, o me quedo encima de él y él podía calmarse, o podía salir corriendo otra vez. Yo ahí empecé a orar por mí mismo y por el caballo. Señor, ayuda a este caballito, Padre. Ayúdame a mí, Señor. En medio de la situación tensa, complicada y en vivo y en directo. Agarro y cuando ya el caballo estaba empezando a retroceder, yo lo solté a la buena de Dios a ver qué iba a reaccionar él. Y el caballo se calmó por breves segundos. Yo me salí y el caballo hizo y salió volando. ¿Por qué les cuento esto? La vida es un poco parecido a esto. La vida no te avisa. La vida no te dice, mira, pendiente. La vida no te dice, las cosas te van a suceder así. No te preocupes, tómatelo con soda. Muchas veces la vida nos sorprende, nos agarra desprevenidos, nos agarra en un mal estado, nos agarra en la peor situación. Pero lo que va a ser determinante es tu dominio propio. En medio de cualquiera que sea la situación. Hay gente que ante la adrenalina de una urgencia se paraliza. Y hay gente que ante la adrenalina o una situación de emergencia reacciona. ¿Sabes cuál es la diferencia? El autocontrol. Cuando no tenemos autocontrol, nos dominan los impulsos, tomamos decisiones impulsivas y no podemos mantener nuestra convicción, nuestro gozo a pesar de la prueba. Queremos mandar todo por una borda. Pero espérate, no lo hagas. Tienes mucho tiempo trabajando, sembrando, cosechando por eso que has construido. No tienes por un momento de ira. ¿Por qué mandarlo todo al carrizo? ¿Por qué mandarlo todo por donde no es? Pídele al Señor, pídele a Dios, Padre, yo quiero matar un poco a mi esposo, pero dame el dominio propio para yo no hacerlo. Señor, me gustaría irme de la casa porque cada vez que llego a mi casa todo es un problema y me quisiera ir algo así como 3 meses a ver si me extrañan en esta casa. Le estoy hablando en vivo y en directo. ¿Esa es la decisión más fácil? Puede ser. ¿Esa es la decisión más sabia? Definitivamente no. Y cuando usted no pueda tomar la decisión, pídale a Dios que le ayude a tomar la decisión. Pídaselo. No sea sabio en su propia prudencia. Pídale a Dios que le ayude. Y con esto cierro. En Génesis capítulo 6 hablan acerca de Noé. Dios le entrega una asignación a Noé. Una asignación que parecería tonta. Que construyera un arca. Ahora, el tema está en que Noé estuvo, escuche bien, 80 años construyendo el arca. ¿Usted se imagina usted construyendo algo por 80 años? Y la gente burlándose,
este sí es loco, aquí no llueve y que construyendo un barco. Y burlas, y opresión, y chistes, y malos comentarios, por 80 años. Yo me imagino que Noé se cuestionó muchas veces. Qué estúpido soy mientras estaba clavando el clavo. Pero la estupidez que él creía que tenía le duró hasta el día que cayó la primera gota de lluvia. Ahí todo el mundo o corres o te encarama. Porque nadie es ateo cuando un avión se está cayendo. Nadie. Papá Dios, si tú existes, por favor. Padre. Nadie, eso es mentira. Y que no, sí, energía, me voy a transformar en ti, absórbeme, que cuando yo me muere yo... Nadie hace eso. Nadie. Noé pasó muchas situaciones, pero él mantuvo el gozo a pesar de que quizá no tenía felicidad. Su entorno continuamente lo cuestionaba. Su esposa, perdón, yo me imagino, pero papi, ¿tú estás seguro que Dios te dijo que tú construyeras un barco? Sus hijos, oye, pa, yo tengo que ir a jugar, pero, pa, ¿tú estás seguro? Y sabes que es duro cuando los tuyos dudan de ti, porque eso te hace que tú dudes de ti, pero lo que no puedes es dudar de Dios. Puede que la situación te lleve a dudar de ti, pero nunca dudes de Dios. Señor, creo que no tengo claridad. Creo que no entiendo la asignación que me diste. Pero a pesar de ello, por favor te pido que me traigas claridad, porque en este momento no la tengo. Y el día que llovió, la gente empezó a desesperarse. Nunca habían visto tanta agua en sus vidas. Y el agua empezó a subir, y empezó a subir, y empezó a subir, y los empezó a tapar todos. Empezó a subir y tapó los árboles. Empezó a subir y la gente gritaba con desesperación por ahogarse. Pero ¿tú sabes quién cerró la puerta del arca de Noé? La mano de Dios, dice la Biblia. O sea que Noé en aquel entonces no tenía la tecnología para tocar un botoncito y que se abrieran las compuertas y que se salvara la gente. La Biblia dice que cuando todos entraron, la mano de Dios cerró la puerta del arca. Y muchas veces nosotros nos quejamos de cómo es la vida, pero no nos podemos quejar de cómo son los planes de Dios. Porque las iglesias son como el arca. De repente el arca no es perfecta. De repente te tienes que calar el olor a pupú de los animales. De repente estás obstinado de todo el mundo en el lugar. De repente quisieras estar en otro lugar y no en ese lugar. Pero el arca fue la que le salvó la vida. Las iglesias, muchachos, no son perfectas. No lo son. Están compuestas por seres humanos imperfectos como usted y como yo. Y lo que va a determinar, hacer la diferencia entre si vamos a la iglesia o somos iglesia, es si estamos felices cuando venimos a la iglesia o tenemos gozo cuando venimos a la iglesia. Así que vamos a orar por eso, amén. Padre, quiero darte las gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos vas a enseñar. Tú vas a enseñarle a nuestro corazón a desarrollar el gozo. Esa convicción que viene de nuestra relación con Dios. Para que a pesar de como Noé estaba rodeado de un entorno opresivo, él mantuvo la fe en los planes que tú le diste, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos haces cada día más coherentes entre lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos
con nuestra vida. Yo le pido que usted pueda repetir conmigo. Padre, Padre, hoy te pido que me enseñes a desarrollar el gozo por encima de la felicidad. Que mi entorno no apague mis luces, sino que mi convicción en ti me mantenga firme, estable y desarrollando continuamente el dominio propio para poder alcanzar los planes que tienes para mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Familia, gracias a todos por conectarse, por estar ahí con nosotros. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para ustedes. Y recuerden, no dejen de compartir este mensaje porque no saben quién puede necesitarlo. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.